RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750.com y @RCR750 a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Literatura para untar. Les damos la bienvenida a Yoyana Ahumada, Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y Kira Kariakin, @Kiracar. Y acompáñanos por rcr750.com, accede a los programas ya emitidos en el canal de YouTube de RCR750 y en nuestro Mixcloud Librería Sónica. Contáctanos por libreriasónicaccs@gmail.com o síguenos en Instagram, Twitter y Facebook por @libreriasónicaccs y @libreriasónica. Y no deje de visitar los perfiles de Radio Caracas Radio en Twitter, Instagram, Periscope y YouTube como @RCR750. Hoy tenemos una invitada muy especial, pues alguien que nos acompaña semana a semana en el programa, y es la poeta Kira Kariakin, nada más y nada menos, cuyo libro El Sol de la Ceguera fue publicado a principios del año pasado por Oscar Todman Editores, y por eso tenemos también con nosotros a Luna Benítez. Bienvenidas ambas. Bienvenida. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Me encanta verlos en este nuevo año. Espero que sea el mejor para todos y por supuesto encantadísima de acompañarlos y acompañar a Kira en esta conversación sobre su obra poética y más concretamente sobre su libro El Sol de la Ceguera, también publicado por mi editorial Oscar Todman Editores. Gracias. Bien. Bueno, antes de pasar a esta conversación, vamos a comentarles algunas noticias de actualidad en el medio literario. Para el sector cultural, tenemos varias buenas noticias esta semana. Tanto el Centro Cultural Trasnocho como la Poeteca abren sus puertas de nuevo. Durante el pasado fin de semana, tras el anuncio de Nicolás Maduro que autorizaba al sector cultural, cines, teatros y museos a incorporarse al método 7+7 durante las semanas de flexibilización, Cines Unidos y Trasnocho Cultural informaron que abrirán a partir del miércoles 27 de enero. Trasnocho Cultural ha publicado noticias de cómo prepara las salas y sus espacios para ello, con jornadas de desinfección y establecimiento de normas a seguir. Por su parte, la Poeteca anuncia que su sede estará abierta toda la semana en el horario de 9 a 2 y recuerdan que el uso de tapabocas es obligatorio para entrar. Les recordamos que la Poeteca se encuentra ubicada en el edificio Mene Grande, en la avenida Francisco Miranda, en el segundo piso. Bueno, y a propósito también de la vuelta paulatina y necesaria de los teatros, es importante que nuestra audiencia sepa que solamente va a estar funcionando la sala grande, que el espectáculo con el que arrancan es esta suerte de stand-up comedy de Javier Vidal y Julie Restipo, que se llama Tal para Cual, y que, por supuesto, el público, como todos nosotros, tiene que ir aprendiendo la dinámica de lo que significa la separación necesaria de la famosa biodistancia, etcétera, etcétera. Y la otra noticia con respecto a la Poeteca es que el dramaturgo y director, uno de los miembros fundamentales del Grupo Esquena, Daniel Daneri, va a impartir en la Poeteca un taller sumamente interesante que se llama Dramaturgia para Poetas. Es una dinámica en donde él va a explorar esta suerte de predicados de base de los poetas para convertir esos textos en acción dramática. Yo lo recomiendo porque Daniel es un maravilloso profesor y es muy interesante este cruce de los dos códigos a través de este taller. Bueno, les recordamos... Hay 8 cupos, ¿no? Sí, 8 cupos, empieza el 10 de febrero y las inscripciones son a través del correo lapoeteca2017@gmail.
En el ámbito internacional, abren en San Petersburgo un museo dedicado al premio Nobel ruso-estadounidense de literatura Joseph Brodsky, en el apartamento en el que el poeta vivió con sus padres antes de su inmigración forzosa en 1972. Esto es muy interesante porque indica pues que la rehabilitación de este poeta en la antigua Unión Soviética, que es ahora la Federación Rusa, pues se está dando de manera completa. El museo se llama La Habitación y Media, el título del primer ensayo en inglés que Brodsky escribió durante su exilio. La construcción donde está el museo era una de las maravillas arquitectónicas de San Petersburgo a principios del siglo XX, pero después de la revolución fue dividida en pequeños espacios y entregada a varios inquilinos, incluido el padre de Brodsky. El director del museo, Maxim Levchenko, destaca que intentamos no inventar nada o recrear cualquier interior de la época de Brodsky. Hemos dejado el espacio original y hemos dejado todo como estaba, vacío. Y para mostrar cómo era, estamos usando proyectores. Las instalaciones se basan en fotos que se hicieron justo después de que Brodsky emigrara. O sea, son fotos proyectadas de cómo eran sus habitaciones. Y esto es lo que tenemos de noticias culturales, creo. Sí, en la sección de Letralia te tenemos además esta pregunta. ¿Tienes un libro de cuentos y quieres que el mundo lo conozca? El segundo premio Palíndromos de Cuentos te da esa oportunidad. Para participar tienes que enviar un cuento de hasta 15 páginas. Deberás enviarlo antes del 19 de marzo y el autor ganador obtendrá la edición en Amazon de un libro de cuentos completo diseñado y maquetado por Ediciones Palíndromos. El certamen es para autores mayores de 18 años. La editorial creará además una antología con los cuentos finalistas. Puedes participar por internet y para saber cómo, busca la convocatoria en la sección de concurso de nuestro portal en letralia.com. Te recordamos que Letralia es desde 1996 la revista de los escritores de habla hispana. Para publicar con nosotros, entra a nuestro portal en letralia.com. Estamos en Facebook y Twitter como Letralia y en Instagram como Revista Letralia. Bueno, y como ya les habíamos dicho en la primera parte del inicio del programa, hoy tenemos como invitada y como centro de nuestro programa a nuestra compañera sónica, Kira Kariakin. Yo quería agregar que la tenemos a propósito de su libro El Sol de la Ceguera, que la reafirma como autora de una poesía fina, sensible, pero sobre todo dura, pero que Kira, además de poeta, es una mujer que se dedica a la promoción de la poesía y a la investigación y promoción del hecho poético en sí. Creo que eso la hace además una personalidad poética de suma diversidad y complejidad. Bienvenida, Kira, a tu casa. Bien, Kira es de Caracas, donde nació en 1966, en abril, un mes que guarda para ella un especial significado, o muchos, algo que, como veremos, está plasmado en este libro, que se suma a sus dos títulos anteriores, Nuevos Arbitrios, publicado por el PSOE en 2011, y En Medio del Blanco, por Oscar Todman Editores, también en 2014. Además, textos suyos han sido incluidos en varias antologías. Tiene una amplia trayectoria en editoriales del país y su trabajo como gestora cultural nos ha brindado, entre otras, experiencias como el Jamming Poético de Caracas, realizado en el Ateneo o junto al Ateneo de Caracas, en cuya creación y organización trabajó durante varios años, o los encuentros de poesía de ocasión que se realizan o se realizaban en la librería El Buscón. 10 años en Uganda y Bangladesh y 2 años más en Indonesia. Son parte también de una biografía que la ha ido moldeando como una poeta singular, en cuya obra resuena una reflexión sobre el dolor, el paso del tiempo, los afectos, entre otros temas. Para conversar, ay Dios mío, sobre este título nos acompaña además su editora Luna Benítez, directora de la colección OT de poesía, quien además fuera profesora de la UCB, gerente cultural de amplia trayectoria y que cuenta en su haber la presidencia de instituciones como la Fundación Guaymare. Jorge. Muy bien. Bueno, muchas gracias por este gesto de ustedes, Yoyi y Jorge, de hacer programas sobre el libro. A mí me da pena horrible y he estado evadiéndolo por casi un año, pero bueno, ya como que me tocaba, ¿no? Entonces, bueno, estoy aquí a las órdenes de ustedes y bueno, Luna, muchísimas gracias por acompañarnos. La verdad es que está tu respaldo siempre y tu cariño y tu confianza en mí han sido siempre motivo para mí de
de inspiración y de agradecimiento. Pues bueno, entremos en materia. Kira, El Sol de la Ceguera es tu primer libro desde el medio del blanco, que también publicó Oscar Todman. Hay un hilo conductor entre ambos libros, y es la ceguera, una ceguera que proviene de un deslumbramiento ante una realidad que está ya ante ti. ¿Cómo sientes que ha evolucionado tu trabajo entre aquel poemario y este? Bueno, mira, no sé explicar, no, es una pregunta muy difícil porque en este poemario hay poemas que, en este poemario hay textos que son de hace 20 años, o sea, que fueron escritos quizás antes que los de En Medio del Blanco, otros simultáneamente en Medio del Blanco, y otros que son muy recientes, ¿no? De apenas meses antes de que el libro entrara en imprenta. Entonces, yo creo que lo que ha evolucionado en mí es quizás mi capacidad de edición, de saber seleccionar qué textos van en dónde. Tengo más oficio. Sí creo que hay algo que sí cambió en mí, que es un poco liberarme de algunos esquemas y aprendidos de cómo, digamos, editar la poesía, y eso se lo debo principalmente a Igor Barreto y a Cecilia Ortiz, a ambos, que me han abierto un poco, han desacralizado un poco lo que uno a veces tiende a hacer, que es a pegarse al texto y a enamorarse del texto, entonces no quiere sacrificar ninguna palabra, ningún verso, cuando realmente ya una vez que el poema está fuera de ti, es un instrumento, pues es una creación, un artefacto, como diría José Antonio Parra, en el cual tú, bueno, tienes que moldearlo para que cumpla la finalidad que quieres con ese texto, ¿no? De expresar lo que quieres, siempre cuidando su esencia, por supuesto. Muy bien. Luna, y tú como editora, que además te corresponde, más allá de todo lo que es el tema, por decir un nombre grueso, la carpintería, tú también lees la trayectoria, el camino que toman las voces, la voz de determinado poeta. Yo pensando un poco en el primer poemario de Kira y siento que hay una profundización, o sea, como un alejamiento, corrígeme si me equivoco, si no es tu lectura, de un tema, de una manera de aproximarse a la poesía un poco más abstracta. Yo creo que aquí hay una hondura en su conformación como ser humano, sus raíces, su historia de dos nacionalidades, la contradicción con el país. ¿Cómo ves tú ese camino? Sí, mira, para mí es verdaderamente, no solamente es un cariño y un placer hablar de Kira o sobre Kira y con Kira, porque la conozco hace demasiado tiempo ya, la conozco desde que era una estudiante mía en la Universidad Central de Venezuela y Kira apenas tenía 17 años, 18 años. La conocí también en los pasillos del Teatro Teresa Carreño, donde estuve por 10 años de mi vida, y allí también estaba Kira. Y la vida nos vuelve a juntar después de su regreso de Bangladesh, creo, donde estuvo, como tú dijiste, 10 años, y nos encuentra con la voz poética, porque las dos siempre hemos tenido como esa cercanía con la vida creativa y con la vida editorial, que está muy cercana a nuestra actividad periodística y a la actividad de la gerencia cultural en general. Fíjate que yo sí creo que, yo no creo que Kira para nada sea una poeta críptica o hermética, muy por el contrario, es una poeta con una gran densidad y un universo muy abierto, donde tampoco podríamos decir que es un poeta o una poeta que se nutre solamente de lo íntimo, de lo interno, porque está muy involucrada con el quehacer del devenir de todos los días. Y allí es donde yo me entronco con Kira y su poesía, desde la plaquette Nuevos Arbitrios, que lo tengo acá en mi mano, que también está incluida estos poemas, por cierto, en el poemario En Medio del Blanco, que lo publicamos nosotros en Oscar Todman Editores en 2014, y que no tiene una continuidad con El Sol de la Ceguera,
en cuanto a posibles temáticas, sino que es un crecimiento del lenguaje poético desde una persona que ha dedicado su vida con todos los conflictos que pueda tener la poesía a la creación. Entonces, fíjate que en el medio del blanco, y esto va para Kira, su palabra era muy viva, concisa, muy respetuosa de los límites que de alguna manera la poesía también impone, y con una fidelidad y un respeto por sus propias exigencias, por su decir poético y por su responsabilidad con la palabra. Eso es muy elogioso en un escritor que sepa que está diciendo puede intervenir o influir en la vida de quien lee. Y entonces es una responsabilidad que uno tiene con lo que va a escribir, porque lo que queda escrito, plasmado está, allí no hay vuelta para atrás. Y eso pasó con El medio del blanco. Y en El sol de la ceguera también está afianzado ese discurso verbal, mucho más seguro, sin duda, porque uno crece y la poesía crece con uno mismo, tanto como lector como creador. Es un poeta más certero y sus poemas tienen una mejor disposición narrativa sin ser narrativos. Digamos que hay un encuentro entre lo que yo llamo en la poesía de Kira, lo conversacional, lo confesional, lo social y el ritmo interno que ella le imprime a su poesía. Yo le preguntaría a Kira. Claro, lo metafórico, sí. Y visto eso, ¿qué es lo que no es poesía para Kira? ¿Qué es lo que no es poesía? Wow, no sé, de verdad. Yo creo que poesía, uno puede encontrar poesía en cualquier cosa, o sea, depende de cómo mires las cosas, que eso quizás es una realización que no nos la puedo poner mejor Armando Rojas Guardia, que es, bueno, la atención, o sea, cómo miramos las cosas, con qué atención miramos las cosas, porque en todo puede haber una poesía, o sea, en un vaso con agua, en el tope de tu cocina, o en una flor, o en una mariposa, o en una foto, o en la cocina, en fin, en todas partes puede haber poesía siempre y cuando uno sepa mirar con atención y dependiendo también de los filtros que uno tenga puestos en sí, ¿no? No sé, yo creo que uno le otorga poesía a las cosas, realmente, yo creo que ese es el trabajo del creador como creador, o sea, revelar. Revelar cosas y le corresponde a todo creador, al poeta, al artista plástico, al narrador, al músico, porque además en todo arte creo yo que hay poesía. Entonces, no hay poesía cuando no la quieres ver. Es así, creo yo. Claro. Fíjate que por eso te lo preguntaba, porque a mí me cuesta muchísimo encasillar el trabajo poético de alguien en aquellas tendencias creativas que ha habido desde el siglo antepasado hacia adelante, que sí hay una poesía, no digo la más antigua, pero sí la más moderna, como conversacional o confesional o coloquial, etc. Y yo creo que en ese camino tus voces en las voces de otros marcan esa percepción. Por ejemplo, Cecilia Ortiz dice, todos los tiempos de la vida convergen en el libro de Kira Kariakin. Las metáforas ideales que ya desde su título, un oxímoron, anuncian un lenguaje contundente que con frecuencia nos llevan a la muerte, la caída y el misterio, pero no es solamente eso. Igor Barreto también amplía esa búsqueda tuya de la poesía cuando él dice que son muchos los momentos en donde abrimos y cerramos puertas, constatamos íntimas sospechas o innombrados acontecimientos que siempre nos pasan a revelar y a develar lo que somos. Y allí en tu poesía se ve ese camino de búsqueda donde sí, está como lo cotidiano, ¿cómo no? Está
lo cotidiano, está lo social, está la reflexión, está lo íntimo, está la poética y a veces los sucesos sociales como la política en una amalgama que es la vida o el cuerpo que un poeta le da a su obra. ¿Para dónde va ese camino poético entonces, ahora después de en medio del blanco y del sol de la ceguera? Wow, no sé. Me cuesta mucho hablar de esto, de verdad. Bueno, uno sigue escribiendo. Yo creo que mis temas son siempre los mismos o han sido los mismos desde el principio. Estoy más abierta a abordarlos de distintas formas, quizás menos apegadas a un canon específico. Y eso es lo que estoy explorando en este momento, ¿no? Ha sido muy difícil este último año de pandemia. La verdad es que para mí ha sido paralizante. O sea, entonces no he escrito mucho, pero sí he reflexionado mucho sobre lo que nos pasa y yo supongo que eso en algún momento, pues... Estás escribiendo hacia adentro. No es que no estés menos escribiendo. La reflexión es una... O sea, el escritor nunca deja de escribir y el poeta nunca deja de estar viviendo poéticamente. O sea, es inevitable. Es tu sensibilidad y no la puedes constreñir. Lo que pasa es que no has tenido el tiempo, quizá, la fuerza de sentarte a plasmarlo, pero estoy segura que ahí adentro hay otro poemario, segurísimo. Sí, bueno, para mí escribir es una compulsión que ocurre en algunos momentos. Yo puedo escribir otras cosas, digamos, sin necesidad de esa compulsión. O sea, estoy hablando de una compulsión física. O sea, para mí es una necesidad física sentarme a escribir cuando necesito escribir un poema, ¿no? Y que es además una necesidad para mí. Pero no tengo esa disciplina que algunos poetas arguyen o dicen que tienen de sentarse todos los días a escribir un poema, porque bueno, no es así como me funciona a mí. Yo respeto y entiendo quienes lo asumen así de esa manera. Yo no lo hago así. Claro, cada quien tiene su ritmo. ¿Ah? Cada quien tiene su ritmo, ¿no? Cada quien tiene su ritmo y en poesía cada quien tiene su ritmo. Claro. Sí, es así. Cada quien tiene su ritmo y cada quien asume su oficio también de la manera que le es más práctica y más útil. Más genuina también, ¿no? Sí, más genuina. O sea, sí, es una cuestión también sí, no puedo explicarlo de otra manera. Y para mí el acto físico de sentarme a escribir y agarrar el cuaderno, la pluma y hacerlo y luego pasarlo a la computadora, es un momento en que ya ese momento no lo puedo evitar. O sea, no lo puedo evadir. Es algo que tengo que hacer porque si no, bueno, digamos, me siento mal físicamente, o sea, me da angustia, me da ansiedad, en fin, es todo un tema. Te duele la escritura te duele en el cuerpo, claro. Más o menos, sí. Sí, pero sin dramatismos, ¿ok? O sea, muy pragmáticamente lo puedo decir. Kira, entre los muchos temas que se pueden comentar de tu libro, me llama mucho la atención la presencia de los afectos que aparecen aquí en varias formas. Están tus hermanas, tu esposo, tus mayores, como esa abuela que guarda las llaves de todas sus casas en un manojo que ya no encuentras, y están otras figuras. ¿Cómo te salvan esos afectos del impacto de ese sol rojo que orbita sobre el libro? ¿O te salvan? Bueno, tú lo has dicho, o sea, yo creo que lo que lo salva a uno de todo lo que ocurre es el entorno íntimo, la familia de uno y la familia que uno escoge también, los amigos cercanos. Y creo que prueba de eso es que en este pseudo apocalipsis que vivimos, no sé si todavía es el apocalipsis verdadero, pero en este pseudo apocalipsis que vivimos entre una pandemia biológica y otra pandemia política, nuestro refugio han sido los amigos, la familia,
el entorno íntimo, para sobrevivir, digamos, todas las angustias y las amenazas que representa lo que estamos viviendo, sobre todo además en este país que aparte de esta pandemia biológica, pues vivimos la otra, ¿no? Que nos acorrala todos los días más y más, ¿no? Entonces yo creo que para mí, digamos, ha sido un aprendizaje que he tenido porque, como lo dijiste, viví 10 años afuera, en países muy lejanos, donde no tenía acceso a venir con frecuencia. Y de alguna manera lo que están viviendo muchos venezolanos que han emigrado en estos últimos años es similar, en el sentido de que sienten como esa imposibilidad. En esos años yo sentía un poco esa imposibilidad de por lo menos venir frecuentemente. Las comunicaciones no eran como ahora, no había Skype, no había WhatsApp, ni habían otras cosas. Entonces, países donde no llegaba bien el correo. Entonces, esa lejanía, esa distancia me causaba una gran angustia porque podía entender, por ejemplo, lo que vivía mi papá o lo que vivió mi papá y mi abuela cuando más nunca volvieron a su país, cuando más nunca vieron a sus familias, ¿no? Mi abuela que nunca la volvió a ver. Entonces hay como un miedo que llevo arrastrado desde ahí, ¿no? Y así como ella tuvo muchas casas, yo he tenido también varias, ¿no? Y eso es, el hogar te sigue, el hogar va contigo a donde tú vas y esas otras casas que dejas en el camino van contigo también. O sea, tú las recuerdas. Yo recuerdo mis atardeceres en Uganda, mi apartamento en Bangladesh, el espacio que tenía ahí, cómo tenía arregladas las cosas. A veces recuerdo algo que tenía y me sorprende un poco que no lo tenga más. Y bueno, de alguna manera en los poemas uno puede recuperar esos espacios o dejar constancia de ellos y dejar en esos textos la esencia de, bueno, de eso que sientes al respecto, ¿no? No sé si estoy contestando a tu pregunta, creo que estoy disgregando, pero en fin. Mira, No. a mí hay digamos, yo creo que uno tiene ciertas obsesiones que lo persiguen a lo largo de la escritura. O sea, yo creo que tú puedes ser muy multitemático, por así decirlo, y abarcar muchas cosas, pero dentro de esas muchas cosas hay como unas obsesiones y hay unos autores a los que vuelves, o sea, es como una geografía, ¿no? Lo que vas construyendo, una geografía de imaginario, por decirlo así. Tú tienes una raíz rusa y tienes una profunda relación con la poesía rusa. Y el hecho de esa binacionalidad, doble territorialidad o transterritorialidad, ¿cómo sientes tú que marca tu escritura? O para ser más concreta, con tu abuela, esa raíz rusa, ese idioma tan particular, esa cultura, ¿dónde está ese sustrato en ti? ¿Cómo te acompaña en tu escritura? Bueno, a ver, las primeras cosas que a mí me leyeron fueron en ruso, porque mi abuela prácticamente era quien pasaba la mayor parte del tiempo conmigo. Y yo me acuerdo sentada con ella en el mismo asiento, en el mismo sillón de la casa, y ella leyéndome cuentos de Pushkin. La vinculación de los rusos en general con la literatura es muy profunda, es muy amplia, y es una cuestión además no voy a decir de orgullo nacional, sino forma parte de su idiosincrasia, esa vinculación con la literatura y sobre todo con sus poetas. Sí siento que tiene influencia en mí el ruso porque en mi sintaxis y en cosas que yo escribo, si sea en prosa, tengo, por ejemplo, el problema, si se quiere, de usar siempre el yo. O sea, para mí el yo nunca es tácito y en el ruso el yo siempre está presente. Uno dice siempre ya, que es yo, tal cosa, ¿no? No es tácito.
El uso de los artículos para mí también es como un problema y siempre lo tengo que revisar porque a veces los uso en exceso y a veces los omito por completo cuando debería usarlos. Entonces, y hay algo en el ritmo y en el orden de las palabras que obedece un poco a esa sintaxis. Esto es algo que yo, La digamos, musicalidad, que no es consciente, claro, evidentemente, me imagino que sí, hay un ritmo ahí que viene, que creo que viene allí porque el ruso sí es un idioma muy musical. Yo leo mucha poesía en ruso, mi poeta así seminal desde mi temprana adolescencia, o de mi tardía adolescencia es Ana Akhmatova, a quien siempre la leo en ruso, la leo en traducciones, las comparo, o sea, para mí es como, eso es como una afición, además mía, coleccionar sus libros, coleccionar traducciones de ella, eh, y siempre pues algo falla, ¿no? Sí, yo creo que eso ha influido en mí definitivamente, y creo que en esto que te estoy diciendo, que es algo que yo he venido un poco a dilucidar recientemente. No era algo que era consciente en mí, pero es reciente, porque recordé en algún momento que mi papá tenía el mismo problema cuando escribía con los artículos y yo se los corregía, lo cual puede ser que no haya sido al final muy acertado. Mira, y ese ritmo de lectura y escritural, ¿cómo lo realizas en lo que es esencial en tu poesía, que es la imaginación verbal? Esa imaginación verbal es, según uno de tus lectores, en este caso Alfredo Chacón, dice que tu palabra es la mejor oportunidad para responder al desafío de legitimar tu voz y tu palabra. De allí que la invocación de la ceguera y de lo blanco en tus poemarios implican la búsqueda de una construcción, de una imaginación verbal. Eso es un reto poético muy fuerte. ¿Cómo es que eso se elabora en ti en el momento de crearlo, atendiendo también a ese ritmo de lectura interior que uno lleva con la poesía y que uno carga con la poesía y que además lo estás llevando con la lectura de Akhmatova? Bueno, todas estas preguntas son muy difíciles. Son tuyas, salen de tu libro. No, la verdad es que no lo sé, porque, a ver, para mí es muy importante la musicalidad en el poema y el ritmo, y me es muy importante apreciarlo en otros poetas, tanto así que cuando yo no siento en un poeta que haya ese ritmo o esa musicalidad, ya sea dado por el lenguaje o las pausas, este, no me puedo acercar a ese poeta. Yo estoy consciente que yo busco ese ritmo y esa musicalidad. Estoy consciente que lo hago, pero no cómo lo hago. O sea, yo escribo y Claro. luego edito, claro, ¿no? Pero incluso en lo que o sea, en lo que está escrito originalmente sin edición, siempre está ese primer ritmo ahí. Y para mí lo importante cuando edito el poema o cuando lo corrijo es que ese ritmo y esa musicalidad se mantengan. Entonces, pasa por escoger palabras, pasa por escoger las pausas y pasa por saber qué borrar y qué no. De repetición que me gusta mucho, que también hay un juego con una palabra que es como clave para el lector y a veces la repites y eso también te da el tempo, pam, pam, te da Es así. el tono, pues el latido del poema. Así, es así. Y claro, esto viene un poco con el oficio, ¿no? Con hacer, bueno, con escribir y seguir escribiendo y corregir y decantar y leer, ¿no? Y leer buenos poetas. Y bueno, creo que en ese sentido
Es algo que es lo mínimo que uno puede hacer por respeto a la misma poesía, porque yo creo que en este oficio uno también se debe a cuidar el lenguaje, a, a cuidarlo en el sentido no de no decir tal o cual cosa, sino a cuidarlo en el sentido de preservar su calidad de instrumento para expresar lo que uno quiere expresar, ¿no? Bueno, eso. Tengo que hacer aquí un... Quiero comentar que además de todo lo que hemos hablado, Kira es parte de esa blogosfera que a mediados de la primera década de este siglo y este milenio loco, bueno, causó furor, pues todo el mundo escribía y todo el mundo tenía algo que decir. Y había ese punto, había en ese momento ese punto extraño en ese firmamento, que era un blog de una tipa que estaba escribiendo desde Uganda, que es el blog Caminos, que todavía lo mantiene, ¿no? En k-minos.com, creo. Y bueno, quería hablar de eso, quería comentar eso, quería también hablar de que, bueno, ya lo mencionaste, tú viviste 10 años en Uganda y en Bangladesh, después te fuiste otra vez, fuiste a Indonesia. Quería comentar, bueno, cómo esa experiencia influyó en tu poesía y cómo influyó también la parte de los blogs. Bueno, gracias por traerlo a colación, porque de hecho el blog va a cumplir este año 20 años de iniciado. Y es en el blog donde yo realmente salí al ruedo. O sea, el blog me permitió a mí quitarme, digamos, el miedo escénico, por decirlo así. Yo venía de trabajar en el medio editorial, era una muchacha muy joven cuando lo hice, tenía entre 20 y 25, 26 años y trabajaba con escritores sumamente importantes y de alguna manera me daba prurito, me daba mucha timidez mostrar lo que yo hacía. Bueno, no sé, trabajaba con Desi Romero, con Guillermo Morón, con Rafael Arras Luca, o sea, en todas las editoriales donde estuve, en Alfadil, en Planeta, en Grijalbo, trabajé con escritores y escritoras muy, muy importantes y yo de alguna manera pensaba que, bueno, que de repente no tenía nada que decir o nada novedoso o que iba a decir yo delante de personajes así. Pero cuando me fui, pero bueno, la compulsión estaba, la necesidad estaban los cuadernos desde mi infancia, llenos de cosas, estaba pues el deseo de expresarme y con el blog encontré pues la herramienta maravillosa, porque estaba lejísimo, pensaba que yo era muy cómico, pero yo se lo mandaba a mis amigos, pero nadie los leía, y entonces los que estaban leyendo el blog era gente que yo no conocía. Y así fue como conocí a Jorge y como conocí a tanta gente, a Héctor, a Lenis, en fin, tantos blogueros, a Rael, qué sé yo, a Inti Acevedo, nos conocimos entre comillas. Entre comillas, claro, pero era como tener una relación epistolar. Nosotros nos venimos conociendo como 10 años después. Bueno, efectivamente, Jorge y yo nos conocimos personalmente 10 años después de habernos conocido por medio de los blogs, ¿no? Incluso después que yo llegué a Venezuela, todavía me fui a Indonesia, regresé y fue allí que nos conocimos en un evento en Cálatos. Pero era muy loco porque con todos, con Topocho, Aníbal, con Naki, con Luis Carlos, o sea, y había como una especie con Iria Puyosa, había como una especie era una comunidad, pero además una amistad, porque en algunas ocasiones nos llegamos a ver, incluso cuando yo viajaba, que estando por esos lares que a veces iba a España, entonces me conseguía con blogueros venezolanos que estaban allí, Héctor Palacios, también con Ricardo Riera, Lobo Hombre Riera, en fin.
y tenemos amistad, o sea, era una amistad fraguada como si fuéramos decimonónicos a punta de correspondencia a través de los blogs. Y eso fue maravilloso porque el blog fue lo que a mí me permitió salir al ruedo, o sea, ganar la confianza, ganar la seguridad. Y yo se lo recomiendo a todo el mundo, porque así tengas 2 lectores o miles, es maravilloso eso de poder compartir lo que escribes y que escribes con una intención literaria, obviamente, porque bueno, a ver, todo el mundo escribe en Twitter, por ejemplo, eh, y tener una retribución afectiva y artística por ello, ¿no? Y también estás creando una disciplina no rígida de tu propio trabajo, porque me imagino que exploras tu temática, exploras tu manera de escribir de una forma muy libre, pero también muy comprometida. Sí, y de mi pregunta original Así. rescato que, bueno, aparte de que ya nos dijiste cómo esta experiencia de los blogs te alimentó, ¿qué pasó con esos años fuera? O sea, ¿cómo influye eso en tu poesía? Definitivo. Bueno, de la misma manera que te influye en la vida, pues, o sea, tienes una percepción más amplia del mundo, de la gente, tienes menos prejuicios, muchas cosas se te caen, ¿no? Aprecias más lo que tienes. Entonces, de esa misma manera, aprecio más la literatura nuestra, aprecio más nuestros propios valores como venezolanos, y todo eso ha influido en lo que yo he escrito a partir de allí. Seguro. Ya, voy a hacer una pequeña interrupción para recordarles que los libros de Kira están todos disponibles en amazon.com. Este es trabajo editorial. Y por otra parte, en Caracas, en las librerías de Caracas, después del desastre del cierre de más del 80% de las librerías en el país, el libro El Sol de la Ceguera de Kira Kariakin está en las librerías El Buscón, Cálatos, Entre Libros, Sopa de Letras, es decir, en las librerías de Caracas. Por otro lado, decir que me gustaría que Kira hablara un poco en lo que a su poética se refiere, de esa suerte de clarividencia que uno siente que hay en su poesía y cómo eso se fraguó, es decir, cuáles fueron esas primeras lecturas, un poco como un cuestionario Proust. ¿Cómo defines tu propia poesía? ¿Cuándo sientes que un poema está listo? ¿Y qué te gustaría lograr con tu poesía? Wow, ok. Ok. Primeras lecturas de poesía. Yo creo que el primer poeta que leí fue Gustavo Adolfo Bécquer, honestamente, así conscientemente. Ya había leído otras cosas. Leía sobre todo narrativa. Yo siempre leí mucha narrativa. Leía mucho a Borges, a Cortázar, a García Márquez, a los del boom típicos, ¿no? Y de muy niña leí también mucho literatura de viajes. Uno de mis libros favoritos también es Las Mil y Una Noches, a que vuelvo de tanto en tanto y leo y releo, que me gusta mucho. De los poetas venezolanos que fundamentalmente creo que han sido influencia para mí, o no influencia, pero sí que han sido como muy importantes, centrales, que me han conmovido sobremanera. Bueno, Gervasi, me tocó mucho cuando estuve fuera, lo recuperé. Textos sobre el poema del esposo de Patricia Guzmán, Hani Osot, que para mí siempre al principio era un personaje que me causaba temor, no sé por qué, porque bueno, la llegué a conocer en las lides literarias, pero después, digamos, la he rescatado y es como también una poeta para mí fundamental.
Ana Asmatova, por supuesto, pero de la poesía venezolana, sobre todo, bueno, todos los poetas del grupo Tráfico han sido para mí sumamente importantes, ¿no? Sobre todo, bueno, Armando, porque fue maestro y con quien estuve en taller durante casi 5 años y que, bueno, que fue, digamos, con quien primeramente sistematicé o entendí qué era lo que estaba haciendo. Y luego, bueno, también Eda Armas, que es otra de mis maestras, sobre todo, además, Cecilia Ortiz, que es como mi mamá poeta, y Igor Barreto, que, bueno, ha sido también para mí el gran maestro, ¿no? Pero todos los poetas venezolanos que he leído, de alguna manera, han influido o me han dado algo, ¿no? Me han dado una resonancia que quizás yo no hallé o no hallaba antes de irme. Es insólito, pero uno como que se tiene que alejar para recuperar cosas, ¿no? Y les doy más preponderancia que incluso a otros poetas de afuera que hayan sido importantes para mí, ¿no? Me perdí, no sé qué más tengo que contestarlos. Después hablábamos de, si tú tuvieras que definir tu poesía, ¿cómo sería eso? Ay, no, eso no lo puedo hacer. Eso no lo puedo hacer. Porque además, como nos decía... Luna te dio una clave maravillosa que no creo que se te pasó. Habló de la clarividencia. A mí me enganchó. No, bueno, yo no puedo hablar de eso, no sé cómo hablar de eso, no tengo conciencia de eso, no sé si realmente ocurre o no. ¿Cuándo sabes tú que un poema o un poemario, pero vamos a hablar, un poema está listo? ¿Cuál es ese momento, esa iluminación, por decirlo de algún modo, cuando ya el poema está? Bueno, eso solo se sabe cuando ya no tienes más nada que borrarle. Claro, así no, es. Y no agregarle, borrarle. Qué buena definición. Donde está la esencia de lo que quieres decir. El tuétano. Exacto, la esencia, prefiero el tuétano, no me gusta. Y quizá esto se define como te cuesta. Yo sé que tú eres reticente y reacia que uno te esté hurgando, pero bueno, mira, nadie te manda a ser escritora. Y para ustedes también, Jorge y Joyana, que son escritores. ¿Qué es lo que te gustaría lograr con tu trabajo poético? Porque yo creo que ese es hacia donde va, a menos que como otros poetas legítimamente van transitando y hurgando otros caminos de la creación, sea ensayística, dramatúrgica, narrativa. Es decir, ¿cuál es lo que tú ves? ¿Qué es lo que te gustaría lograr allí? La verdad es que yo no tengo una aspiración prefigurada. O sea, yo creo que si alguien lee un poema mío y con ello tuvo algún tipo de emoción o le habló o siente que hubiera podido escribirlo ella, esa persona, yo me doy por servida. O sea, para mí, una persona que le guste un poema mío, yo me doy por servida, y que le guste y que le resuene, ¿no? Pero la verdadita, no tengo una misión, ni visión, ni objetivos en referencia a lo que hago. Un plan literario. Para nada. Creo que si lo tuviera, a lo mejor escribiría, sacaría más poemarios o me convertiría en una especie de fábrica de salchicha. Escribirías un poema todos los días en las redes sociales, por ejemplo. Por ahí dicen que el poema no tiene prisa. No.
Bueno, en realidad la creación tiene su momento. No es que no tiene prisa, tiene su momento. Y el momento de crear llega y hay que asumirlo y agarrarlo, aprovecharlo y sacarle el jugo. Y generalmente de esa experiencia de atesorar esa iluminación del momento creador salen cosas maravillosas. Yo también, yo creo profundamente que es un llamado, no es que uno necesita la musa ni necesita una iluminación celestial para escribir nada. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, que si no aprovechas esa pulsión interna que te dice que algo está y que necesitas volcarlo, mira, es cerrarse. Por eso es que hablo de clarividencia. Esa clarividencia uno la tiene y la logra expresar después en unos versos maravillosos que te llevan al lector a reflexionar y a pensar en tantas cosas que te rodean y que te van acá en la imaginación verbal y que el lector, que es lector, y allí me sumo, no logra transcribir, pero que encuentra en la creación del otro su propia voz. Eso es una maravilla y eso lo tienen los poetas y lo tiene la poesía. Inclusive, Luna, no sé si les pasa a ustedes, pero cuando tú lees un poeta que está conectado con lo inefable, como decía Armando, o sea, con esa revelación, con esa devota atención, tú sientes detrás que hay una voz muy antigua o una suma de muchas voces que te está hablando en ese poema. Y eso yo lo siento en El Sol de la Ceguera. O sea, yo siento una voz que viene desde un lugar muy lejano, que es una suma de muchas voces, que se convierte Kira como en la suerte de medium de esas voces. Yo creo que el poeta es un medium, pues. O sea, ¿y por qué Kira no nos lee unos poemitas? Eso iba a comentar hace rato, que hablando de clarividencia, tienes un poema allí dedicado al mes de abril, que es el mes en que naciste, pero también es un mes en que ocurrieron muchas cosas tristes. Y bueno, si puedes leerlo y además hablar un poco de eso. Okay. Muy bien. Está bien, pues. Este poema además creo que lo escribí estando en Bangladesh. Imagínate. Sí. Tengo muchos abriles, el abril de mi cumpleaños, el abril del cumpleaños de papá, el abril de fecha patria, de tarea y acto en la escuela, el abril de la canción The Girl with April in Her Eyes, dedicada por amor, el abril de un casi infarto de papá, el abril del asesinato del novio de mi hermana, el abril de la noticia del cáncer de papá y el de su muerte 2 años después, el abril de no querer celebración de cumpleaños, el abril del nuevo año bengalí en Bangladesh, el abril que siempre marca mi calendario, al que temo, espero y vendrá. Ahí está la clarividencia de la que te hablaba Luna. No sé si quieren que les lea otro. Sí, yo marqué uno aquí. El de las llaves de la abuela. Bueno, marqué como 6, no puedes leer eso. El de las llaves de tu abuela es... Este poema a la gente le gusta mucho en general, ¿no? Mi abuela tenía las llaves de todas sus casas. La llave de su casa en San Petersburgo, la llave de su casa en Constantinopla, la llave de su casa en Hamburgo, la llave de su casa en Varsovia, la llave de su casa en Salzburgo, la llave de su casa en Coro, la llave de su casa en Valera, la llave de su casa en Caracas. La primera de ellas era enjollada y exquisita, las otras de hierro forjado, diseños curvilíneos, las 3 últimas modernas, sencillas y familiares. Mi abuela tenía todas sus llaves en un manojo, dentro de una vieja caja de tabacos, guardada entre sus prendas. La caja está vacía, la ropa no está ya. El manojo tiene tiempo extraviado y no lo encontraré. Muy bello. Mira, Kira, tú sabes que en el poemario El Sol de la Ceguera están presentes en la diversidad de sus
60 páginas. La ciudad, lo urbano, lo social, la imaginación verbal, la vivencia cotidiana, la emocionalidad, psique. Pero hay un poema que confirma una mezcla, no sé por qué se dio así, ese es el gran misterio de la poesía, donde confluye todo eso, confluye, hay una confluencia de lo social, de la imaginación verbal, de lo cotidiano, de lo emocional y de lo social, que yo creo que es como la sangre de este poemario. Es el que está en la página 59 y termina este libro. Que le da el título. El sol sale rojo y rojo es el total de la noche que no mengua. La ciudad amanece quieta bajo el canto desordenado de las aves. Recuerda una bestia dormida en el monte. La luz persevera mientras el ruido de la calle, de gente y carros se desborda en guerra. Esta criatura no tiene inocencia, es trampa, grieta. Por segundos, quizás solo uno, la ciudad es mansa bajo el sol de la ceguera. Gracias. Es mi favorito. Una maravilla. Como suele ocurrir, pues se nos hizo corto el programa. Y bueno, quiero agradecer a Luna por su colaboración. Ay, maravillosa, Luna, te vamos a tener que invitar. Gracias. Una entrevistadora de alto nivel. Me vas a hacer enrojecer. Y bueno, gracias a Kira por venir al programa. ¿Verdad? Por su gentileza de desplazarse hasta Librería Sónica. Gracias. Reticencia. Muchas gracias, Luna. Bien, les recuerdo que en la dirección general está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilitza Arcaya, en los controles el hombre más paciente del mundo, Ian Bururu Martínez, y quienes compartimos con ustedes. Kira Kariakin, @Kiracar. Yoyana Ahumada, @Yoyiau. Y Jorge Gómez Jiménez, @Jorge Letralia. Y así concluimos esta emisión de Librería Sónica. Literatura para untar. Recordándoles que pueden volver a disfrutar de este programa en el canal de YouTube de RCR 750. Y así nos despedimos hasta el próximo domingo. Hasta luego. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras.